Bendito seas. Podemos tomar nuestros asientos. Muy bien. Bueno, y en esta noche no voy a predicar yo, voy a escuchar. Eso es lindo, eso es necesario. Una persona me contó, me dijo, mira, pastor, tengo una carga. Me contó esa carga para ministrar y le digo, bueno, es propicio para el tiempo que estamos viviendo, tiempo de consagración como iglesia, como cuerpo de Cristo. Aparte, bueno, oramos, sentimos que era voluntad de Dios compartirlo, así que bueno, voy a estar invitándote, Lucio, para poder compartir con la iglesia. Hola. ¿Todo bien? No me convencieron. Hace calor. ¿Todo bien? Bueno. Hace una semana ya vengo meditando sobre algo que siento que muchas veces no se habla mucho porque es un tema incómodo. Así que prepárense para sentirse incómodos. ¿Están listos para ser incomodados en esta noche? A ver, esa nadie la grita amén, ¿no? Como que ¿sí? No sé, creo, puede ser. Bueno, hoy vamos a hablar de dinero. Yo te dije que iba a ser incómodo, así que no me sorprende tu silencio. Qué momento. ¿A quién le incomoda hablar de dinero? ¿Alguien particularmente dice, a mí no me gusta hablar de este tema? No hace falta que me lo digas. Bueno, el pastor capaz le incomoda. ¿Alguien más le incomoda? No sé. Tal vez no. A mucha gente le incomoda hablar de este tema, pero ¿sabes a quién no le incomoda hablar de este tema? A Dios. A Dios no le incomoda para nada hablar de este tema, así que bueno, vamos a ver qué es lo que Dios dice sobre este tema. Pero antes de empezar, yo quiero hacer algunas aclaraciones muy importantes, porque además de ser incómodo es un tema delicado. ¿Sí? Entonces voy a hacer dos aclaraciones que a mí lo que me gustaría pedirte es que te las acuerdes por todo el resto de la prédica. ¿Puede ser? ¿Sí? Muy importante, ¿eh? Dos cosas, las vamos a aclarar tal vez más de una vez, pero bueno. Vamos a ir al Salmo 50, versículo 9, a donde el mensaje principal de estos versículos va a ser: Dios no necesita tu dinero. Esa es la primera aclaración que es muy importante entenderla. Dios no necesita tu dinero, ni el mío, ni el de nadie. Esa es la primera aclaración que es, creo que tal vez la más importante. Dios no necesita mi dinero. Eso es muy importante que lo tengas claro, ¿sí? Dios no necesita mi dinero ni el tuyo. Pero no necesito los toros de tus establos ni las cabras de tus corrales. Vamos a ir hasta el 15. Pues todos los animales del bosque son míos. No importa lo que vos creas que es tuyo. ¿Quién hoy dice, este es mi celular, este es mi auto, esta es mi casa? Mentira, nada de eso es tuyo, es todo de Dios. ¿Amén? Es todo de Él ya. Y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. ¿Viste esos que dicen, yo tengo tantas cabezas de ganado y tengo esto y tengo lo otro? Y es de Dios en realidad todo eso. Bueno, si tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toro? ¿Acaso bebo sangre de cabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Y finalmente, luego, importante, después de eso, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. ¿Amén? ¿Se entendió la primera aclaración? Clarísimo para todos, ¿no? Dios no necesita mi dinero, ni del tuyo, ni del de nadie, porque todo ya es de Él. Te voy a pedir que te acuerdes de eso durante toda la palabra, muy importante. Y la segunda, que se vincula con esta primera, es: si Dios no necesita mi dinero, ¿por qué me lo pide? Porque hay un montón de versículos de la Biblia que hablan de Dios pidiéndole al pueblo que traiga una ofrenda.
pero él no la necesita. Entonces, ¿por qué la pide? Dios no necesita recibir, pero yo sí necesito dar. ¿Se entiende, no? Ok, buenísimo. Y la segunda, que esta es más general, pero sobre todo para hoy, es ¿con qué actitud yo tengo que recibir la palabra de Dios? ¿Cuál es el tipo de actitud con la que yo tengo que venir? Vengo a la iglesia y escucho la palabra, pero ¿con qué actitud recibo la palabra? Porque yo te digo, después de muchos años de docencia, estoy muy acostumbrado a que gente tenga su cuerpo en un lugar y su mente en cualquier otro lugar. Así que bueno, vamos a ver qué tipo de actitud tenemos que tener. Hechos 17, 11, 12. Son de mis versículos favoritos de la Biblia, ¿ok? Así que son muy especiales para mí, te los voy a compartir. Los de Berea, que era una iglesia donde había estado Pablo, si no me equivoco. Sí, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. ¿Tenés una mentalidad abierta? Todos creemos que tenemos una mentalidad abierta. Todos. No conozco una persona que diga, ¿sabes qué? Yo soy cerrado. Todos pensamos que tenemos una mentalidad abierta. Bueno, tenían una mentalidad más abierta y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y el siguiente dice, como resultado, muchos judíos creyeron, también lo hicieron muchos griegos prominentes. Bueno, en fin, volvemos al 11. Mi invitación, y esta es la segunda aclaración, es que no te quedes con nada de lo que yo te voy a decir hoy. No me creas en nada de lo que te voy a decir. Hacé como hicieron los de Berea y andá vos a la Biblia a ver si eso que yo te voy a decir hoy es así o no es así. ¿Sí? O sea, tené una mentalidad abierta, pero quédate con un signo de pregunta. Y sí, ¿sabes qué? Lo voy a ir a chequear yo en casa tranquilo después esto. ¿Sí? Son las dos aclaraciones. ¿Quedaron aclaradas, bien aclaradas? Bueno, vamos a ver un poco del tema de la ofrenda, de lo que es dar a Dios. Y vamos a ir desde el principio, porque, digo, para aprender a hacer cualquier cosa en la vida es importante leer, bueno, cuál es el manual de vida que tengo yo disponible a mis manos, gratuito y sin ningún costo. La Biblia. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Y ya casi desde el principio hay como instrucciones y direcciones de cómo dar y también de cómo no dar. ¿Ok? Así que bueno, vamos a ver la ofrenda de Caín y Abel, que nos muestra que hay para Dios no es suficiente ofrendar, sino que hay un tipo de ofrenda que es aceptable para Él y hay otro tipo de ofrenda que no es aceptable para Él. Y es muy importante distinguirlo, ¿no? Porque, digo, Caín y Abel nos muestran algo muy importante de que, digo, los dos ofrendaron, los dos le dieron algo a Dios. ¿Por qué una fue aceptada y la otra no? Yo me acuerdo cuando recién empecé a venir a la iglesia que me parecía súper injusto que ¿por qué la ofrenda de Abel la aceptó y la otra no? Como que los dos ofrendaron. ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta a esto está en Hebreos 11:4. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de uno y el otro no? Porque fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Y creo que tal vez el punto principal de todo lo que te quiero hablar hoy es que la lucha entre dar y no dar en realidad es una lucha entre la fe y la incredulidad. Y vamos a ir viendo por qué esto es así. Pero ¿por qué puede ser que yo, a pesar de que dé, Dios no lo acepte? Porque no lo hice creyendo. La fe es lo que le importa a Dios. Ni siquiera es tanto lo material que vos das, es la fe lo que quiere ver Dios en sus hijos. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Vamos a ver la ofrenda de Noé, porque ¿había alguien que tenía menos para dar que Noé? O sea, no habían recursos en el mundo en los tiempos de Noé. Se había muerto todo, no quedaba nada. Y yo me acordaba de la primera clase de economía que tuve. Las primeras palabras que salieron de la boca de la profesora era: las dos cosas más importantes que cualquier persona que estudia economía tiene que saber es la escasez y la eficiencia. Lo primero que te enseñan, el mundo es limitado, hay escasez, no hay suficiente. Entonces vos tenés que hacer un uso eficiente de las cosas. Y uno escucha y dice, amén, ahí sí, amén, amén. Y nos quedamos con eso y vivimos la vida de esa manera y lo sacamos totalmente afuera a Dios de la ecuación. Génesis 7:2. Y fíjate lo que le dice Dios a Noé.
toma contigo 7 parejas, macho y hembra de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Y en el 8:20, luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. O sea, tenía 7 de cada uno, pero una era para ofrendarla. Y digo, a ver, vamos a pensarlo un segundo, como naturalmente, ¿no? Si yo soy Noé, me quedan 7 de esto. ¿No es medio jugado como quedar uno de esos 7 que, o sea, porque si nos quedamos sin nada literal, o sea, se extingue la especie directamente? ¿Sí? El pensamiento de Noé podría haber sido de esta manera. Si yo solamente tengo 7 ovejas para literalmente resetear al mundo, porque era resetear al mundo, empezarlo de cero, ¿no? ¿No sería mejor posponerlo un poco? Podría haber dicho no eso. Voy a esperar hasta tener más para darle a Dios. Lo podría haber razonado de esa manera. Y a veces nosotros pensamos así. Yo ahora no puedo darle a Dios porque no tengo tanto. Entonces yo voy a esperar hasta tener más y ahí sí le voy a dar a Dios. El problema no es, de vuelta, no es dar o no dar porque Dios no necesita tu dinero. El problema es la incredulidad. El problema es que yo veo en el mundo escasez y veo que si yo doy me quedo sin nada. Y tengo miedo porque me muero de hambre. Entonces, ¿qué requirió de parte de Noé para dar esa ofrenda? Fe. Él tenía que darla por fe porque era, bueno, Señor, yo confío que si vos me pediste que separara esto para sacrificarlo a vos es porque, bueno, de alguna forma lo vas a multiplicar. Eso es una ofrenda de fe. No voy a esperar hasta tener más. Porque en realidad, o sea, Dios me puede prosperar así en cualquier momento, ¿no? Pero Él quiere trabajar adentro mío eso que tal vez me ata para que se rompa. Y ahí sí, tomá, todo el mundo es tuyo. Si el mundo es de Dios y Él nos quiere dar todas las cosas con Él. O sea, el mundo también es nuestro de alguna forma, ¿se entiende? Si somos herederos de Él. Pero no nos comportamos de esa manera nosotros. ¿Se dieron cuenta? O sea, que con la boca decimos un montón de cosas que después en las decisiones concretas y prácticas de la vida como que no se refleja siempre. ¿Cómo se fundó el mundo después de la destrucción? Con un acto de adoración. Noé fundó un mundo nuevo con un acto de adoración. Ese era el punto. Y después el Señor lo colmó, sí, tomá, vayan, multiplíquense, y no hubo ningún problema. Y no hubo ningún problema. Es un engaño decir, ahora tengo muy poco, voy a dar cuando tenga más. Y si querés refrescarlo, después volvés a Noé a ver qué es lo que hizo él porque tenía menos que cualquiera de nosotros, Noé. ¿Sí? Así que bueno, usémoslo de ejemplo. La ofrenda de Abraham, Génesis 22, 2 al 4. Otro, mirá, no tenía 7, 1. Tomá a tu único hijo, al único, a quien tanto amás, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y el versículo 3. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro, y el siguiente. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Ahora te voy a decir por qué eso es importante, pero cuando Abraham entrega a Isaac como un sacrificio y como una ofrenda a Dios, Abraham no habría pensado, ay Dios, pedime cualquier otra cosa. O sea, te doy literal, porque Abraham también era rico en todo lo demás, ¿no? Entonces, Abraham no hubiera dado todo lo que tenía, los miles de vacas, no sé qué tenía, qué no tenía, pero digo, te doy todo esto. Y sin embargo Dios le pedía, es a Abraham lo que tenés que ofrendar. La ofrenda aceptable era esa, no era otra. Y lo mandó a hacerlo en el monte Moriah, que quedaba a 3 días de camino. Eso me llamó la atención porque Dios no le dijo, ahí a donde estás, sacrificalo. Y me puse a pensar, ¿por qué lo mandó a andar 3 días? Porque Dios quiere un sacrificio consciente, no hecho a las apresuradas por una emocionalidad. ¿No? Dios te dice, yo quiero que ofrendes, pero esperá.
no ofrendes hoy. Yo quiero que lo pienses. Tomate 3 días para pensar qué es lo que querés hacer. Porque a mí me parece que tal vez una de las razones por la que esto es así es porque nosotros conocemos un montón de casos de personas que tocan las emociones de los otros para sacarles el dinero, para robarles, para estafarlos. Entonces y una de las estrategias es ahora. ¿Viste cuando te dicen, tenés 5 minutos y se acaba la oferta? Se acaba la oferta, traes la tarjeta, apurate, apurate, apurate. Y Dios, ¿qué te dice? Esperá, porque yo no quiero que me ofrendes a mí de la misma forma que, ¿no?, te manipulan para poner. No. Pensá, reflexionalo. Tomate 3 días para pensar si vas a sacrificar esto o no. Hacerlo a conciencia. Y el sacrificio que Dios nos pide que hagamos siempre va a ser a conciencia. Siempre me va a dar tiempo de considerar y tomar mi decisión. Esto es algo personal, ¿sí? Es mi decisión. Yo voy a pensar, voy a reflexionar, voy a considerar lo que dice la Biblia y voy a tomar mi decisión de lo que voy a hacer y de lo que no voy a hacer. O sea, no es algo que me lo tengo que sacar de encima. No, ¿sabes qué? Tomá, voy a ofrendar porque me dicen que tengo que ofrendar. Preferible que no lo hagas, si esa es la actitud. Bueno, la ofrenda de David. Primera de Crónicas 29, el versículo 2. Fíjate cómo es la actitud de una persona con el corazón conforme al de Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Hay otra versión que dice, con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. Versículo 3. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Todo lo que tengo se lo voy a dar a Dios. Todo lo que tengo lo voy a invertir en esto. ¿Por qué? Porque es mi devoción. ¿Tiene sentido que vos le des todo lo que tenés a Dios, pero en tu corazón estés como este Dios que pide todo? Uy, no. Como, imagínate si alguien viene y te da un regalo y te dice, ¿sabés lo que me costó comprarte este regalo? Quédatelo. Gracias, no lo quiero. Bien, versículo 6. Fíjense, cuando una persona con su devoción inspira a los demás. Entonces, los jefes de la familia, los jefes de las tribus, los generales, los capitanes del ejército, los funcionarios, todos ofrendaron voluntariamente. Nadie tiene la obligación. Y por favor te digo, no tomes nada de lo que yo te voy a decir como una obligación a algo, ¿ok? Voluntario. Es 100% voluntario. Están todos muy callados. Pero bueno. Levítico 1:3. Vine con toda la evidencia yo. Voy a leer otra versión. No sé qué versión puse yo, pero... la Reina Valera puse acá. Bueno, les leo otra versión. Si tu ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. De su voluntad. Va a elegir. Va a tomar una decisión y lo va a ofrendar. Dios espera que yo dé de mi propia voluntad y no porque alguien de afuera me presiona. Si hoy te sentís presionado, no lo tomes como un indicativo de que tenés que dar. No des. No des. Es preferible que si no me tomé el trabajo de pensar a conciencia si quiero ofrendar o no y si lo voy a hacer por una devoción a Dios o no, es preferible que no lo hagas. Ahora, lo interesante de estos versículos también es que vemos que la ofrenda tiene una finalidad práctica. O sea, Dios me la pide, pero la finalidad es sostener el templo. ¿Sí? Dios recibe mi ofrenda, pero es para sostener las cosas de Dios. En otras palabras, Dios no necesita tu dinero, pero la iglesia sí. Lutero fue el gran reformador de la iglesia y vivió en un momento donde la iglesia central, vamos a decirlo,
estaba haciendo las cosas bastante mal. O sea, le estaban pidiendo dinero a las personas como una forma de recibir, de bajar la pena de lo que ellos llamaban el purgatorio en ese momento, ¿no? Y cuanto más abundante y generosa era la ofrenda, menor era el tiempo que vos ibas a pasar en ese lugar. Y Lutero vio eso y dijo, ¿qué es esto? Esto es cualquier cosa. Y empezó el movimiento de la Reforma, ¿no? Hablando en contra de que la Iglesia como que le metiera la mano en el bolsillo a la gente. Así empezó la Reforma Protestante y nosotros somos producto de eso. Empezó por una persona que se levantó en contra del mal uso de los fondos por parte de la institución de la Iglesia. Ahora, el mismo Lutero, años después, ese mismo que escribió tanto en contra del mal uso de los fondos que las personas ofrendaban, dijo una frase que es muy interesante y es que Dios no necesita tus buenas obras. O sea, ¿no? El gran mensaje de la Reforma es solo por fe. Es solo por la fe que yo soy salvo, ¿no? Entonces, Dios no necesita tus buenas obras. Vos sos salvo solamente por la fe. Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. Es una frase que a mí me gusta mucho porque, o sea, nos ayuda a entender esto, ¿no? O sea, es verdad que Dios no necesita eso de mí, pero la persona que tengo al lado sí lo necesita. Sí lo necesita. Es práctico también el Evangelio. No es solamente la teoría de la salvación, es a la persona que está ahí al lado tuyo que necesita. Dale, compartí lo que tenés. Te voy a compartir como testimonio y te hablo de lo que me pasó a mí, ¿sí? Porque muchas veces la ofrenda cuesta darla, ¿sí? El año que con Sofi estábamos planeando casarnos, el Señor nos empezó nos movió a viajar a Mozambique. Y era como, o sea, pero me tengo que casar, pero Dios me está llamando a Mozambique. Y los números, no te dan los números, ¿no? A ver, con Sofi nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿qué es la palabra que Dios nos está dando? ¿Que vayamos a África? Bueno, hagamos una cosa. Vamos a ahorrar para el viaje a África y no vamos a ahorrar para nuestra boda. Fue una decisión de vuelta, consciente, reflexionada, nadie nos obligó, nadie nos vino a decir nada. Fue una decisión que nosotros tomamos. Y te lo comparto como un testimonio, para que se entienda, ¿no? Porque, a ver, nosotros no tenemos nada de especial, ¿ok? A medida que se acercaba la fecha de la boda, o sea, gente que yo me había olvidado que existía y me conocía. Tomá. Para la boda. O sea, empezó a llover dinero de todos lados. Yo me acuerdo que era como, pero me había olvidado que tenía un familiar acá, que te mandé por Western Union, andá, fíjate que eres para que ustedes se pongan. Y no es que nosotros necesito que me ayuden a pagar la boda, porque no es que salimos a recaudar. Pero, a ver, no ahorramos para nuestra boda, pero tampoco gastamos un centavo para nuestra boda. Y los que fueron, saben que fue un lugar re lindo, fue una experiencia increíble. No pusimos ni un centavo de nuestro dinero para eso. Y a los 4 meses estábamos yendo a África. Y ese mismo año compramos el auto que tenemos ahora. Y de vuelta, no dan los números, ¿ok? No dan los números, nosotros no tenemos nada de especial, simplemente el Señor puso algo en nuestro corazón y nosotros decidimos, nosotros queremos esto. Y yo te digo la verdad, ¿sabes lo que es para mí cuando mis hijos estén más grandes y ya estén en esa edad de casarse, yo poder decirles, te voy a decir lo que hicimos nosotros, lo pusimos a Dios primero y el Señor nos prosperó? Espero que lo tomes para tu vida, porque yo no creo que eso sea algo que esté reservado para algunos pocos. Yo creo que eso es lo que Dios tiene para todos los que estamos acá. ¿Ok? No hay que cumplir con ninguna condición especial. Es simplemente entender lo que Dios me está pidiendo y obedecerlo. Y no hacer un montón de lógica como no, pero tengo poco, entonces ¿cómo voy a hacer? Si Dios te está moviendo a eso, o sea, de vuelta, oralo, reflexionalo, pensalo, pero después hacelo. O si no, nunca vas a ver el milagro. Nosotros a veces queremos cosechar grandes cosas de Dios sin sembrar absolutamente nada y no va a funcionar. Porque Dios lo que quiere es la fe.
De vuelta, no necesita nuestro dinero, necesita nuestra fe. Anhela que nosotros creamos en Él lo suficiente para dar de lo que tenemos, para que Él después venga y nos multiplique. O sea, Dios quiere que tengas mucho más de lo que tenés, ¿entiendes? ¿Cuál es la única barrera? Creer, nada más. Creer y acomodar la vida en las cosas que estén tal vez un poco desordenadas. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del diezmo. Yo empecé a venir a esta iglesia en el 2009. Y hasta que no entendí lo que era el diezmo, no diezmé. Sinceramente, te digo con la realidad. Me pasó que un día vino una persona, explicó cómo era el tema del diezmo, era como, así es el tema del diezmo, ok, listo. Desde ahí en adelante empecé a diezmar, ¿no? Entendí cómo funcionaba, listo, buenísimo. Así que te comparto esto que en algún momento me compartieron a mí, que me sirvió para entender la diferencia, porque muchas veces se mezclan las dos cosas y diezmo y ofrenda no es lo mismo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Uno ofrenda voluntariamente lo que uno dispone en su corazón a ofrendar, pero el diezmo es una décima parte de nuestro ingreso. Es lo que quiere decir la palabra, es una décima parte, ¿sí? Y acá de vuelta es a donde vienen todas estas preguntas, como que, ¿tanto quiere Dios? ¿Tanto de mí? O sea, además de ofrendar el diezmo, pero y aparte es la ofrenda, ¿tanto quiere Dios? Dios no necesita tu dinero. Acuérdate siempre, ¿no? Es la aclaración que vamos a traer siempre. Bueno, ¿qué es el diezmo? Digo, ¿habla la Biblia del diezmo? No, porque si es una tradición tal vez que apareció en algún momento, bueno, entonces no, está bien, no hay que diezmar. Fíjate lo que dice Génesis 14:20. La primera mención del diezmo está en Génesis, fíjate, hace un par de miles de años. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Todos los ejemplos con los que empezamos están en Génesis. Porque desde el principio de la humanidad, Dios tiene que lidiar con este tema en su pueblo. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros. Si nosotros no tuviéramos un problema con esto, tal vez ni aparecería en la Biblia. Pero evidentemente tenemos una relación complicada con este tema. Así que bueno, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y vos capaz me mirás y me decís, ¿y quién es Melquisedec? Bueno, Hebreos 7, del 1 al 10. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de vidas ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hebreos es un gran libro, pero hay que leerlo varias veces para entenderlo bien, ¿no? A veces uno se pierde. Melquisedec es un tipo de Cristo. Es como una especie de anticipación de Cristo que aparece en el Antiguo Pacto. Y en Hebreos 7, lo que se nos dice es que Cristo es un sacerdote que es superior a los sacerdotes de la orden levítica. Como lo explica Hebreos es que es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y por eso también recibe el nombre de Rey de Justicia y Rey de Paz. Ese es Cristo, ¿no? Entonces, nuestro diezmo no lo reciben esos sacerdotes temporales levíticos, sino Cristo mismo. O sea, no pensemos en esos sacerdotes del viejo pacto, sino seamos como Abraham y honremos a ese Rey de Justicia y a ese Rey de Paz con una décima parte de lo que recibimos.
¿Cuál es la finalidad práctica de la ofrenda? Que el templo funcione como corresponde. Y la finalidad práctica del diezmo es para los sacerdotes. Los que reciben los diezmos son los sacerdotes para que puedan dedicarse 100% a la obra y no tengan que estar trabajando de otra cosa y dividiendo así su enfoque. En Hebreos 7 lo que vemos es que si bien el uso temporal del dinero pueda ir para los sacerdotes y para la iglesia y para los hombres, en realidad el que nosotros diezmamos es a Cristo. Cuando vos pongas tu diezmo no pienses, se lo doy a la iglesia y la iglesia me pide el diezmo. Se lo estoy dando a Cristo. Se lo estoy dando a Cristo. ¿Quién recibió el diezmo de Abraham? Melquisedec. Cuando nosotros diezmamos, si bien la institución humana hace uso práctico de eso que diezmamos, en realidad el que lo recibe es Dios. Y Dios, de vuelta, nos demanda una parte, pero todo es de Él. Él nos demanda un décimo, pero los otros 9 décimos también son de Él, en realidad. ¿Se entiende? Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿Podemos volver a la otra versión, a la NTV? ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Siguiente. Porque Dios los compró a un alto precio. ¿Viste que medio que no tiene sentido decir yo soy de parte de Dios, pero después si Dios me pide algo no se lo doy? Pero nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Somos dueños de Dios. O sea, si Él quisiera pedirnos todo lo que tenemos, lo podría hacer. ¿Sí? Y estaría en su derecho. Eso es lo importante, porque tal vez si vos decís, sería injusto que Dios... No, porque Él nos compró. Imagínate cuando vos compras algo y otro viene y te dice, no, pará, ahora lo voy a usar yo. Pero yo lo compré. ¿Por qué lo vas a usar vos? A veces uno se resiste a estas cosas y yo creo que en el fondo cuando yo me resisto y ahí aparecen esos pensamientos en la mente de yo no estoy tan de acuerdo. Tal vez te pasó alguna vez, que escuchás algo y decís, no me parece que sea tan así. En el fondo muchas veces es porque no queremos hacerlo. Y como no queremos hacerlo es como que no me parece y no estoy de acuerdo y uno salta, ¿no? Y tal vez si vemos la actitud que hay en el corazón es que es como que no quiero y no me siento cómodo. Y vamos a ver el argumento contrario. ¿Cómo sería, no? En contra del diezmo. Porque muchas personas dicen que en el nuevo pacto ya no estamos atados a la ley. Entonces, como no estamos atados a la ley, no deberíamos estar bajo la obligación de dar el diezmo. Ese es el argumento contrario, ¿no? No diezmes. Y yo pensaba en esto, ¿no? Pero según el nuevo pacto, nuestra justicia debería ser mayor que la de los fariseos del viejo pacto. Mi justicia mayor. Mis obras también deberían ser mayor. Mis ofrendas también. Y mi diezmo en todo caso también debería ser mayor. No, pará. Más que el 10%. Entonces, fíjate cómo somos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué el 10%? Tu justicia debería ser mayor. Pero más que el 10% no. Es cuando empieza a saltar lo que hay adentro nuestro, ¿sí? De vuelta. Dios no lo necesita. Y no te preocupes, si vos no lo haces y no lo ponés, nadie se va a morir de hambre. Dios lo va a suplir por otro lado y de otra manera. ¿Sí? Porque todo ya es de Él. El diezmo en el antiguo pacto, así en términos prácticos, era como una especie de impuesto que era para los levitas, porque los levitas no heredaban tierras, según el orden de Dios. No heredaban tierras, entonces recaudaban los diezmos de alguna forma para que estas personas puedan vivir y sostener esa actividad y ese llamado espiritual y religioso, ¿no? Y aún en el nuevo pacto, Pablo dice que los que predican el evangelio, está bien que vivan del evangelio. Y es correcto. Primera de Corintios 9, 13 al 14.
¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Y el siguiente. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Y aún así, a la hora de dar el diezmo, fíjense que no es el acto religioso de traer el diezmo. Mateo 23, 22 al 24. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Los fariseos contaban las hojitas de menta una por una para dar el diezmo de eso. ¡Wow! Recumplían con el diezmo. Buenísimo. No, malísimo. Porque se ocupaban de observar el tema del diezmo, pero de ser misericordioso con los demás y de amar a los demás, no, eso no. Se entiende, ¿no? Que no es por el acto del diezmo en sí que vos tenés que cumplir con y tenés que diezmar hasta el último centavo de lo que tenés, porque si no... Igual dicho sea de paso, me encanta que acá Jesús dice, es cierto que deben diezmar. Pero no es que es lo más importante eso. O sea, se espera que diezmes, pero no es lo más importante de la vida cristiana. Es una parte. Es una parte. Y acá hay personas que a veces se rebelan en contra de esto y dicen, yo no quiero, yo no lo voy a hacer. Yo te comparto esto que pienso, no encarceles al mensajero. Si a vos te genera algo esto de lo que te estoy compartiendo, te pido por favor que no te enojes conmigo, enojate con Dios. Enojate con Dios. Y en serio, si sentís que es algo que no te cierra, de vuelta, tomate esos 3 días que se tomó Abraham para pensar si iba a sacrificar o no a Isaac y andá a la Biblia y buscás y lees hasta que te quedes sin ningún tipo de sombra de duda. La Biblia es clara y si vos decís, bueno, yo no diezmo, no ofrendo porque no estoy de acuerdo, yo pienso diferente, está buenísimo, pero no estamos leyendo la misma Biblia entonces. Y no tiene sentido yo decir, esto es lo que yo creo, pero después hacer otra cosa que no tiene nada que ver. Ahí directamente yo tengo que decir, bueno, directamente, capaz creo otra cosa entonces. Y de vuelta, yo no te digo esto como diciendo, hacé todo lo que te estoy diciendo yo y más te vale, ¿sí? Yo solo digo, miremos lo que dice la Biblia, mirémonos a nosotros mismos y que sea como un espejo, ¿sí? Y la realidad es que a veces el Señor va a revelar cosas en nosotros que nos van a incomodar. Pero yo sinceramente veo que muchas veces lo que está deteniendo la vida de las personas es esto. Y tal vez, para no incomodar, no te lo digo. ¿No es preferible incomodarnos un poco y resolverlo y seguir adelante? A veces, crecer va a traer esa incomodidad. O si no, bueno, sigo cómodo y que nada cambie. También es una decisión. También es una decisión. Yo creo que el éxito de la vida muchas veces está en tener esas conversaciones incómodas, que muchas veces las tengo que tener conmigo mismo, ni siquiera es que las tengo que tener con otro. Es yo decir, bueno, veo en la Biblia que dice esto y yo estoy haciendo otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y me tomo mi tiempo con Dios y digo, bueno, yo creo que esto tal vez lo tengo que cambiar. Bueno, ¿y cómo lo cambio? Bueno, creo que voy a empezar a hacer esto ahora. Eso es arrepentimiento. No es sentirse de alguna forma, es recibir la verdad con una mentalidad abierta como los de Berea, ir a ver en la palabra si eso es como me están diciendo y cambiar. Y listo. Y ahí queda. Yo pensaba en el tema de la incomodidad y cómo, en serio, muchas veces el precio de crecer es la incomodidad. Muchas veces nos va a pasar.
No puedo crecer y estar cómodo al mismo tiempo. Eso no existe. Y si no, yo pensaba, pregúntenle a Loa los primeros meses de embarazo, si estaba cómodo o no. O los chicos que están criando, ¿no? Los niños pequeños. Es incómodo, es incómodo. Pero también es lo que Dios espera de mí, que crezca, que sea una persona que se desarrolla en la fe y que madura y que crece. Bueno, ¿qué pasa cuando doy y qué pasa cuando no doy? Fíjate lo que son las consecuencias. Malaquías 3, 9 al 11. Acordate, esto lo dice Dios, yo lo estoy leyendo nada más. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo. Poneme a prueba. Si nunca lo hiciste, inténtalo a ver qué pasa. Va a pasar lo que dice la Biblia, ¿no? Te va a colmar de bendiciones. Eso es lo que va a pasar, así que no va a haber ningún misterio ahí. 11, vamos al 11. Sus cosechas serán abundantes, porque los protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y acá también algo que aprendí estos días es que Dios en su momento había mandado a su pueblo a dejar 1 año de reposo a la tierra de cada 7 años que pasaban. ¿Quieren adivinar cuántos reyes cumplieron ese mandato? Ninguno. Ninguno. Ninguno dejó la tierra en reposo. ¿Saben cuántos años se acumularon de todo ese no reposo? 70 años. ¿Se acuerdan cuántos años duró el cautiverio? 70 años. Era la deuda que habían estado acumulando de todo ese tiempo. Es tan fácil como hacer lo que Dios está diciendo. Es tan fácil como eso. En serio, no es complicado. Es una decisión. O hago lo que Dios me está diciendo o no lo hago. Y es difícil porque una vez es como que te sentás entre la espada y la pared. Es como que, bueno, pará, ¿y ahora qué hago? Como que, inténtalo, ponelo a prueba. Fíjense todo lo que pasa cuando retenemos, ¿no? Yo me aferro a esto y perdés todo. Por retener perdés todo. Literal, no ganamos nada. Y les comparto esto que a mí siempre me vuela la cabeza. Y porque fíjense el ejemplo contrario, ¿sí? Mateo 17, 27. Fíjense cómo se mueve Dios cuando quiere suplir algo. Este es Jesús diciéndole a Pedro, si no me equivoco. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Mirá cómo viene la provisión. Así que descienda al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. ¿Necesitas recursos? ¿Te falta algo, lo que sea? Fíjate lo fácil que es para Dios. No, porque no tenemos para andar a pescar. Yo digo, podría haber sido de otra forma, ¿no? Que venga una persona a darle, no. Fíjate cómo todo es de Dios. Vas a ir allá al lugar que menos te esperás, a sacar un pez y adentro del pez va a haber una moneda de plata. Si van todos a pescar. Yo también quiero mi moneda de plata. Lo que necesites, Dios lo puede suplir así. No es un problema para Dios. Porque de vuelta, es todo de Él. Es todo de Él. Y todo lo de Él lo tiene preparado para sus hijos. ¿Se dan cuenta cuál es la única partecita que falta de esa ecuación? Somos nosotros, es nuestra parte. Es el dar por la fe y por mi propia decisión. Sin una presión externa, sin que nadie manipule mis emociones. Entiendo qué es lo que me dice la verdad de Dios y lo aplico. Y lo intento y lo pongo a prueba y pasa todo esto. Proverbios 11, 24 al 25. Da con generosidad y serás más rico.
sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. ¿Volvé al anterior, por favor? Si doy, soy más rico. Si no doy, lo pierdo todo. Entonces doy. Entonces doy. Y tal vez esto es bueno entenderlo, ¿no? La próxima vez que vos veas a un hermano que prospera, no digas en tu mente, es obvio que es generosa esta persona. Esta persona es generosa porque tiene. La Biblia no está de acuerdo con vos. La Biblia lo que dice es que es rico porque es generoso, no que es generoso porque es rico. ¿Se entiende la diferencia? Esa es una pregunta muy importante que creo que todos nos tenemos que hacer como cristianos, ¿no? ¿Cómo debe gastar su dinero un cristiano? Es una pregunta relevante, ¿no? Porque los dos recursos más importantes que tenemos son el tiempo y el dinero. Y fíjate cómo muchas veces nos recontraferramos a los dos. Y después decimos que todo lo que tenemos es de Dios. Pero las dos cosas que más valoramos no las entregamos. Entonces, no sé si están así. No sé si están así. ¿Cómo debe gastar su dinero un cristiano? Hace un tiempo escuché esto y me gustó muchísimo, lo tomé para mi vida, ¿no? Un cristiano debería gastar su dinero de una manera que demuestre que el dinero no lo domina. Te lo voy a decir de vuelta. Un cristiano debería gastar su dinero de una manera que demuestre que el dinero no lo domina. Hay que intentarlo. Hay que ponerlo a prueba a Dios a ver qué pasa. Yo creo que puede ser que esté pasando, que haya bendiciones que estén siendo retenidas porque está faltando este paso de fe. Y la realidad es que, si yo sigo reteniendo, las voy a ver pasar de largo el resto de mi vida. Porque Dios no va a operar en contra de sus principios. ¿Sí? O sea que, yo creo que a veces a algunas personas les pasa que ven que otra persona prospera y es bendecida y dicen, ¿y por qué a mí no? Es que a vos sí también, pero tal vez hay algo que la persona está haciendo que vos no estás haciendo. No es que Dios, el otro es más especial porque no sé, no es eso. Dios nos ama a todos por igual y nos quiere bendecir a todos por igual, no tiene favoritos. Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. ¡Wow! Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino, de agua, de buen agua. Pero nosotros, se entiende, ¿no? Queremos saltear la primera parte. La primera parte no la queremos. Queremos la segunda, cuando ya todo está lindo, tengo todo, estoy lleno de cosas. Pero tenés que irte un versículo para atrás. La primera parte es honrar a Dios con lo mejor de lo que tengo, honrar a Dios. Y ahí sí, entonces va a venir todo lo demás. Segunda de Corintios, 9, 6 al 8. Ya estoy terminando, ¿eh? Ya se termina. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Muy importante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Si no vas a dar con alegría, no des. No des. Siguiente. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y bastante de sobra. Y bastante de sobra para compartir con otros. Si nosotros traemos nuestro dinero a la iglesia de mala gana, Dios no lo va a recibir. Como Caín, no importa cuánto traigas, no lo va a recibir Dios. Porque no es una ofrenda de fe. Entonces, en serio, no se trata de cantidad, ¿sí? No se trata de que el que más cantidad trae es más bendecido. No es eso. Es la actitud del corazón.
Yo lo que tengo para dar es esto. Porque no es tampoco, vendé tu casa, vendé todo y lo traes a la iglesia. No es eso. No es eso. No me dio el tiempo, pero hay otro versículo en Levítico que decía a la persona que tenía la posibilidad, tenía que llevar, para la ofrenda eran como decirte cuatro vacas. Y la persona que no tenía los medios no tenía que llevar 4 vacas, tenía que llevar 2 palomas. Porque era lo que podía llevar. ¿Se entiende? No es que Dios nos está pidiendo más de lo que podamos dar. Dentro de lo que vos podés. Dentro de lo que vos podés. De lo que está dentro de tus posibilidades, dalo. Pero con alegría. Pero con alegría y con fe. Y Dios lo va a recibir. Bueno, para terminar. De vuelta, el hilo conductor de todo esto que venimos hablando me parece que tiene que ver con esta lucha que está dentro nuestro entre la fe y la incredulidad. Si Dios es el dueño de todo y Él es nuestro Padre, ¿por qué vivimos como si no lo tuviéramos? Él tiene todas las cosas y está todo preparado para nosotros. Creo, realmente, genuinamente, creo que Dios puede proveer lo que yo necesito para vivir o no lo creo. No hace falta que me lo respondas, pero es bueno pensarlo. ¿Creo genuinamente que Dios me puede sostener a mí y a mi familia para que nunca nos falte nada? ¿Soy como Caín, que ofrendo desde mi propia confianza? ¿O soy como Abel, que ofrendo por la fe? ¿Soy como Noé, que doy a pesar de que no tengo tanto y de que tengo recursos limitados? ¿De que no me sobra, pero por la fe doy a Dios? ¿O lo razono y me escapo de lo que Dios me está pidiendo? Y digo, cuando tenga más voy a dar, ahora no puedo. Como Abraham, ofrendó de una manera consciente a Dios. Reflexionó, tuvo 3 días para pensar muy profundamente en lo que Dios estaba demandando de él y tomó una decisión consciente. No fue por una presión externa, no fue por obligación, fue porque tomó una decisión. Que podamos ser como David, que se esforzó para traer a Dios lo que tenía. Que no le dio lo que le sobraba. Con mucho esfuerzo. A veces nos esforzamos tanto para lo nuestro. Nos desvivimos tanto por lo nuestro. Nosotros ahora estamos levantando un emprendimiento con Sofi y estamos invirtiendo un montón de horas en eso. Y wow, y tenemos que hacer, y tenemos que sembrar. ¿Y para Dios? Pero para lo nuestro es como todo el esfuerzo y todas las cosas. Y para Dios, y no, bueno, ya no me queda para Dios ya. Ya no me queda. No me quedan energías, no me queda tiempo, no me queda dinero, no me queda nada. Iglesia, yo creo que Dios tiene una tierra que fluye leche y miel preparada para cada uno de nosotros, sin ningún tipo de distinción de hace cuánto venís a la iglesia, cómo te llamás, qué tenés y qué no tenés. Dios tiene una tierra hermosa preparada para cada uno de nosotros. Pero tenemos que tener cuidado y aprender porque muchas personas de esa generación se quedaron afuera. Muchas personas de esa generación no entraron a la tierra prometida. Porque no creyeron. No creyeron. Esa es la única diferencia. Esa es la batalla verdadera entre la fe y la incredulidad. Y realmente yo a veces pienso, ¿no? Nosotros nos resistimos, pero cuando vemos la vida de los hombres de Dios, como David, Abraham, eran ricos. Eran ricos como los millonarios de ahora. O sea, tenían todo. Tenían todas las cosas materiales que podían tener, una familia inmensa, propósito, todo, y una relación con Dios hermosa. O sea, podemos tener todo. Parece una película de Hollywood. Todo tiene. Decime si no querés vivir esa vida. Yo creo que todavía ni siquiera entramos en conciencia de todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios está desesperadamente buscando a alguien a quien bendecir y creo que tiene muchísimas bendiciones y muchísimos tesoros esperando. Esperando. Dios está esperando.
y en el momento que nosotros hagamos ese clic, lo va a derramar y no lo vamos a poder creer. Amén. Amén. ¿Lo recibís? ¿Lo recibís? Amén. Ahora oremos a Dios.